No es que el mundo ignore tu valor, es que cada vez que entras a un lugar, tu cuerpo está hablando antes que tú y lo que dice no te favorece. Mientras tú aguardas en silencio a que alguien note tu dedicación, hay personas con menos capacidad que la tuya recibiendo exactamente lo que tú. Llevas tiempo esperando, respeto, atención, puertas que se abren, porque existe una ley que el mundo aplica sin anunciarte. Primero te percibe, después te oye, y si no aprendes a controlar lo que proyectas antes de hablar, seguirás siendo invisible sin importar cuánto esfuerzo pongas. La creencia más extendida es que basta con ser buena persona, con hacer bien tu trabajo en silencio y confiar en que el tiempo pondrá cada cosa en su lugar. Pero la realidad opera bajo otra lógica. El carácter, la disciplina y la inteligencia solo generan impacto cuando consiguen mostrarse al mundo. Un hombre puede cargar consigo los principios más sólidos, una visión privilegiada y una capacidad fuera de lo común. Pero si cada vez que entra a un espacio irradia duda, necesidad de validación o temor a no encajar, el mundo lo leerá exactamente así. Como alguien que no se cree lo que dice ser. Eso es lo que pocos están dispuestos a enfrentar. Vivimos dentro de un juego de percepciones constante. Las personas forman una opinión antes de escucharte, sienten algo sobre ti antes de analizarte y ya decidieron cómo relacionarse contigo mucho antes de conocerte de verdad. Y aunque parezca injusto, no es nuevo. Así ha operado siempre. Piensa ahora en alguien de tu entorno. No hace falta que sea una figura pública ni que tenga fortuna. Solo alguien que cuando toma la palabra, el resto guarda silencio para escucharlo. Una persona que no necesita elevar el tono para ganarse el respeto. Alguien cuya sola presencia modifica el ambiente, incluso cuando no dice nada. Hazte ahora una pregunta que incomoda. ¿Esa persona piensa más rápido que tú? ¿Se esfuerza más? ¿Tiene mejores principios? La mayoría de las veces la respuesta te va a sorprender. Lo que tiene no es superior inteligencia ni mayor esfuerzo. Es algo que va más adentro. Una autoridad que no viene de ningún cargo ni título. Una energía que se genera desde el interior y que los demás captan de inmediato, sin que nadie se los explique. Eso es presencia real. No es altivez, no es volumen, no es llamar la atención a toda costa. La presencia genuina no necesita demostrar nada porque no está buscando que nadie la apruebe, y precisamente por eso genera tanto impacto. Hoy existe una confusión muy común. Mucha gente cree que ocupar un espacio significa hablar más, interrumpir más, presumir más, actuar como si estuvieran por encima de los demás. Eso no es poder, es inseguridad con disfraz. El escándalo impresiona por un instante y luego se desvanece sin dejar huella. La verdadera presencia funciona de otra manera, tiene densidad. Hay personas cuyas palabras siguen resonando en la sala mucho después de que dejaron de hablar. Sus silencios tienen peso. Sus miradas transmiten algo firme, no porque busquen intimidar, sino porque están completamente habitando el momento en que se encuentran. No están en su cabeza buscando qué decir después, ni calculando cómo caerle bien a alguien. Están presentes de verdad. Y en un mundo saturado de personas distraídas y ausentes de sí mismas, eso se ha vuelto algo extraordinariamente escaso. Todo comienza en el cuerpo. Mucho antes de que pronuncies una sola palabra, las personas ya construyeron una imagen de ti. La construyeron observando cómo cruzas una puerta, cómo te desplazas por una habitación y cómo tomas el espacio que te corresponde. El cuerpo revela lo que las palabras se esfuerzan en ocultar. Una postura que se cierra sobre sí misma, hombros que ceden hacia abajo, gestos nerviosos y pasos que parecen pedir disculpas por existir le comunican al entorno un mensaje muy preciso. No estoy seguro de tener derecho a estar aquí, y el entorno responde exactamente a ese mensaje. Te cortan cuando hablas, pasan por encima de tus ideas, reducen tu valor antes de darte la oportunidad de mostrarlo. No siempre porque haya mala intención, sino porque los seres humanos estamos calibrados para leer señales de energía de forma constante y automática. Es un mecanismo que viene de muy atrás. En fracciones de segundo, el cerebro humano evalúa fortaleza o fragilidad y ajusta su comportamiento en consecuencia. Siempre ha funcionado así. Ahora imagina el efecto opuesto. Una persona que se desplaza sin apuro, que no transmite urgencia con cada movimiento, que mantiene la espalda erguida y la mirada serena, genera seguridad antes de abrir la boca. Comunica algo sin necesitar palabras. Sé exactamente quién soy y no tengo dudas de que merezco estar aquí. Y cuando alguien irradia eso, el entorno responde de forma distinta. Las personas se inclinan a escuchar, la atención se dirige naturalmente hacia esa figura y el trato cambia sin que nadie lo acuerde. Lo más difícil de asumir es que muchas veces el problema no era el mundo cerrándote puertas. Era la manera en que tú llegabas a ellas.
Era esa carga invisible de incertidumbre que proyectabas sin saberlo, porque aunque lo intentes ocultar, el cuerpo no miente. Habla siempre antes que tú y con más claridad, pero la presencia verdadera no puede construirse únicamente sobre lo que se ve. Necesita algo que la sostenga desde abajo, carácter, y el carácter real no se muestra cuando las cosas van bien, se muestra cuando algo duele, cuando alguien te empuja, cuando la situación se complica y el terreno se vuelve inestable. Ahí es donde se traza la línea entre quienes son comunes y quienes generan un respeto que no necesita pedirse. Las personas con autoridad genuina no son las que nunca sintieron miedo, rabia o frustración. Son las que dejaron de ser gobernadas por esas emociones. Desarrollaron la capacidad de hacer una pausa antes de actuar. Y ese brevísimo instante entre lo que sienten y lo que deciden hacer transformó completamente la imagen que el mundo construye de ellas. Cuando alguien te desafía y tú reaccionas de inmediato desde el orgullo herido, el enojo o la angustia, estás entregando las riendas. En ese momento estás demostrando que cualquiera puede mover tu externo con facilidad. Y aunque nadie lo verbalice, todos en la sala lo registran. En cambio, cuando haces una pausa, cuando dejas que exista un segundo de calma antes de responder, estás demostrando algo distinto, que eres tú quien conduce tu vida interior, que tus emociones no tienen el volante. Y pocas cosas despiertan tanto respeto como una persona que permanece entera cuando la presión intenta doblarla. Ahí es donde nace la autoridad real, no en quien grita más fuerte, no en quien arremete primero. Nace en quien sigue siendo firme mientras los demás se desmoronan. Por eso el silencio es un recurso tan poderoso y tan incomprendido. Vivimos entre personas que hablan sin parar, porque el silencio les genera un malestar que no saben gestionar. Necesitan cubrir cada pausa con palabras porque el vacío las expone, las hace sentir vulnerables. Pero quien no tolera el silencio, revela exactamente lo que intenta esconder: ansiedad, dependencia de la validación ajena. Las personas con presencia verdadera no sienten urgencia de llenarlo, se mueven con comodidad dentro de él. Hablan despacio. Dejan que sus palabras respiren, permiten que el silencio forme parte del mensaje tanto como las palabras mismas, y ese efecto es enorme. Porque cuando alguien no se apresura, transmite certeza. Da la sensación de que cada cosa que dice fue pensada, no lanzada por nervios. Piensa ahora en tus propias conversaciones. En esos momentos en que alguien te hace una pregunta incómoda o intenta ponerte contra la pared, observa si tu respuesta sale automáticamente o si eres capaz de abrir un pequeño espacio antes de hablar. Ese instante lo cambia todo, porque en ese breve silencio se revela quién tiene el control real de la situación. La mayoría reacciona por impulso porque teme quedarse sin respuesta, pero quienes desarrollan verdadera presencia entienden que no hay nada que demostrar con velocidad, que el poder no siempre vive en hablar más, muchas veces habita en saber cuándo guardar silencio, cuándo observar sin decir nada y cuándo responder con una precisión que no necesita volumen. Y esa diferencia, aunque parezca mínima, puede reconfigurar completamente la forma en que el mundo te percibe y te trata. Hay una distancia enorme entre las personas que generan confianza desde el momento en que entran a un lugar y aquellas que llenen el espacio con palabras, dejan una sensación extraña que nadie sabe bien cómo nombrar, y casi siempre, si se busca la raíz de esa sensación, se encuentra lo mismo, una incoherencia que pocos se atreven a mirar de frente. Hay personas que sostienen un discurso con la boca y viven exactamente lo contrario con su vida. Se muestran sólidas frente a los demás, mientras por dentro las gobierna el miedo. Hablan de respeto y se traicionan a sí mismas en silencio. Proclaman seguridad cuando lo que realmente buscan, en cada conversación y en cada mirada, es que alguien les confirme que valen. Y el problema es que la gente lo capta. No siempre puede explicarlo con palabras, pero algo en su interior lo registra. Existe en el ser humano una capacidad instintiva para detectar cuando lo que ven los ojos, lo que escuchan los oídos y lo que dicen las palabras no están contando la misma historia. Y esa fractura destruye presencia más rápido que cualquier error que puedas cometer. Del otro lado existe una fuerza que no hace ruido. La fuerza de quien es la misma persona independientemente de dónde esté parado, que no necesita ajustar su versión según el público ni rediseñar su personalidad para ganarse un lugar. Esa coherencia genera confianza de forma inmediata porque lo que proyecta es verdad, y la verdad tiene un peso que se siente aunque nadie lo nombre. La integridad no se declara, se percibe, pero llegar a ese lugar exige un trabajo que la mayoría elige no hacer durante toda su vida. Conocerse sin filtros. No hablo de saber qué te apasiona o hacia dónde quieres ir. Hablo de entender qué es lo que realmente te moviliza por dentro.
¿Qué es lo que te aterra? ¿Cómo te comportas cuando no hay nadie mirando? ¿Y qué tipo de persona decides ser cuando hacer lo correcto tiene un costo real? Porque solo quien se conoce a ese nivel deja de actuar para la galería. Y cuando una persona deja de actuar, ocurre una transformación que no pasa desapercibida. Toda la energía que antes invertía en sostener una imagen, en encajar, en impresionar o en no desentonar, se convierte en presencia auténtica. Por eso hay personas que llenan un espacio sin ningún esfuerzo aparente. No están tratando de convencer a nadie de nada. No están midiendo cada gesto ni rastreando si causaron buena impresión. Simplemente están enteras siendo lo que son. Y en un mundo donde casi todo el mundo interpreta a un personaje para ser aceptado, alguien que aparece sin disfraz se vuelve imposible de ignorar. La presencia verdadera no nace de proyectar perfección. Nace de dejar de esconderse. Pero hay un elemento todavía más determinante del que casi nadie habla, la calidad de tu atención. Mucha gente reduce la presencia a cómo te ves, cómo suenas o cómo te mueves. Y sí, todo eso suma, pero lo que convierte a una persona en verdaderamente memorable es cómo hace sentir a quien tiene delante. Vivimos en un mundo de presencias a medias, gente que asiente mientras revisa el teléfono, que espera con impaciencia su turno para hablar sin haber escuchado realmente nada, que está físicamente en la sala pero mentalmente en otro lugar. Por eso cuando alguien te dedica atención real, entera y sin dividir, se convierte en algo que sobresale. Porque sentirse verdaderamente visto es una de las necesidades más hondas que cargamos como seres humanos. Cuando escuchas de verdad, cuando posas la mirada en alguien sin ansiedad, sin distracciones y sin estar construyendo tu respuesta mientras aún está hablando, transmites algo que ninguna técnica puede fabricar. Le dices sin abrir la boca, lo que dices me importa. Y esa sensación construye vínculos que van mucho más allá de cualquier habilidad superficial. Lo paradójico es que las personas más memorables no son las que intentan acaparar el centro. Son las que hacen sentir importantes quienes tienen enfrente. Porque en una sociedad que vive mirándose el ombligo, quien genuinamente escucha se convierte en algo extraño, y todo lo extraño se recuerda. Todo lo extraño deja una marca que no se borra fácilmente. Ahora necesito decirte algo que puede generar incomodidad, pero que tiene el potencial de cambiar de raíz cómo te desplazas por el mundo. La presencia real jamás puede construirse desde la necesidad de que los demás te aprueben. Jamás. No es posible proyectar seguridad genuina mientras por dentro dependes de la validación ajena para sentirte suficiente. Y esa es la batalla que millones de personas libran en silencio cada día. Viven con una pregunta constante instalada en el fondo de todo. ¿Estoy agradando? ¿Estoy encajando? ¿Estoy causando la impresión correcta? Aunque nunca lo digan en voz alta, esa necesidad lo filtra todo. Contamina cada palabra, cada gesto, cada decisión, y la gente lo lee como inseguridad. Y la inseguridad termina alejando exactamente aquello que más se desea atraer: respeto, atención genuina y confianza. Las personas con mayor presencia que puedas encontrar comparten una característica que no aparece en ningún título ni reconocimiento. En algún momento de su vida llegaron a un punto donde la opinión de los demás dejó de dictar sus decisiones más importantes. No porque se volvieron insensibles al mundo, sino porque construyeron su sentido de valor desde un lugar que nadie más puede tocar. Ya no requieren que alguien externo les confirme que son suficientes, y esa independencia interior genera una energía que se siente sin que nadie la explique, porque cuando una persona no necesita nada de ti para estar bien consigo misma, irradia algo que es difícil de ignorar: calma, solidez y una libertad que no depende de las circunstancias. Por eso ciertas personas parecen magnéticas sin proponérselo. No van detrás de la aceptación, no buscan atención, no la mendigan, y precisamente por eso la reciben. El camino no pasa por volverse frío ni por actuar como si el mundo no existiera. Pasa por construir una relación más honesta y más sólida contigo mismo. Por encontrar en tu interior un punto de apoyo. Ese punto puede estar en tus valores, en todo lo que ya atravesaste y sobreviviste, en tu disciplina o simplemente en la paz de saber que estás siendo fiel a lo que realmente eres. Algo que no pueda derrumbarse con una crítica, un rechazo o un aplauso, porque cuando encuentras ese centro interno, todo lo demás cambia con él. Cambia cómo cruzas una puerta, cómo tomas la palabra, cómo sostienes la mirada cuando algo te incomoda, y cómo permaneces entero cuando la presión intenta doblegarte. El mundo comienza a percibir una estabilidad que antes simplemente no estaba. Empieza entonces por lo más simple. Observa cómo habitas tu cuerpo cuando no hay nadie mirando. Ahí está la verdad sin editar.
Porque cuando estás solo ya no hay nadie a quien impresionar. Nota si tu cuerpo se contrae, si tu mirada cae hacia el suelo, si tus pasos parecen pedir disculpas por el espacio que ocupan. Y entiende esto con claridad. La manera en que vives dentro de tu cuerpo refleja exactamente la manera en que vives dentro de tu propia vida. Aprende a moverte desde la calma. No desde la soberbia, sino desde la certeza profunda de que tienes pleno derecho a estar donde estás. Después, aprende a habitar el silencio sin que te perturbe. No sientas la obligación de responder todo de inmediato. Haz pausas. Dale espacio al pensamiento antes de darle espacio a la palabra. Las personas más sólidas no son las que reaccionan más rápido. Son las que permanecen serenas cuando todo a su alrededor pierde el equilibrio. Trabaja también la calidad de tu atención. Cuando estés con alguien, estate completamente ahí. Escucha sin la mente a medias en otro lugar. Deja que quien habla sienta que tiene tu enfoque entero, sin reservas. Esa capacidad vale infinitamente más de lo que parece a simple vista. Las personas no recuerdan exactamente qué dijiste. Recuerdan cómo las hiciste sentir, y quien sabe escuchar de verdad deja una huella que el tiempo no borra con facilidad. Finalmente, fortalece lo que llevas por dentro. Vive en coherencia con lo que crees, especialmente cuando hacerlo tiene un precio. No desde la perfección, porque nadie la alcanza, sino desde la consistencia. Porque el carácter es la única forma de presencia que no depende de cómo te veas, no envejece con los años y no se desmorona cuando las apariencias fallan. La verdad es esta. El mundo transforma la forma en que te trata en el momento en que tú transformas la forma en que te tratas a ti mismo. Cada gesto, cada mirada, cada silencio sostenido y cada palabra dicha con peso le enseñan a los demás, sin que tengas que decirlo, cómo deben verte. Hay espacios en tu vida donde todavía llegas siendo una versión recortada de ti mismo. Lugares donde te encoges para que los demás se sientan cómodos. Donde reduces lo que eres para no incomodar, para encajar, para no sobresalir demasiado. Pero esa versión no es tu verdad. Debajo del miedo, debajo de los años buscando aprobación y de los gestos aprendidos para agradar, hay una presencia esperando que la dejes existir. Una presencia tranquila, firme y silenciosa, que no necesita volumen para ser respetada, que no necesita permiso para ocupar su lugar. Y cuando esa versión comience a aparecer, el mundo lo va a registrar antes de que pronuncies una sola palabra. Porque hay personas que entran a una habitación y algo en el ambiente se acomoda diferente. No por el ruido que generan, sino por la seguridad que traen consigo. Esa presencia ya vive en ti, solo tienes que dejar de doblarla. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios, voy a dejar de hacerme pequeño.